Bueno, vamos a dar inicio a la reunión de este día. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar lo que es la parte uno, que tiene que ver con lo que son algunas de las tareas del asistente médico, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, habíamos dicho que algunas de las tareas del asistente médico son en el frente, cuando apoya la parte administrativa, y primordialmente en la parte de atrás, que es la parte. En la cosa administrativa podemos tener, por ejemplo, contestar teléfono, hacer citas, comunicarse con pacientes, revisar algunos cuadros clínicos electrónicos. Luego ya tenemos otras actividades como son tomar signos vitales, que es de lo que vamos a hablar ahora, realizar flebotomía, preparar al paciente para un electro y tomar el electro. Entonces, vamos a ver lo que es lo que se conoce como toma del paciente, patient intake. Siempre hay que tener dos formas de identificar al paciente. Entonces, el método apropiado de identificar al paciente son, ya lo habíamos dicho, nombre completo y fecha de nacimiento. Pero como ustedes ven en la lista que aparece ahí, hay más cosas que se pueden utilizar como identificador, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la dirección de la persona, el número de Social Security, que no se usa mucho, números de teléfono. Nunca el número de la habitación es un identificador, ¿verdad? No podemos decir el paciente del cuadro 2, el paciente de la habitación 3, porque puede ser que en lo que nosotros salimos puede entrar otro y siempre es identificadores de tipo preciso, como son el nombre y la fecha del nacimiento. Esto siempre antes de obtener información o si va a iniciar un tratamiento. Esos son los dos más seguros. En cuanto a la parte del expediente clínico, tenemos que el expediente clínico tiene algunos componentes importantes, como son, por ejemplo, el problema que tiene el paciente, que son, por ejemplo, síntomas físicos, sociales, hay datos sociales, emocionales y dificultades financieras. Se pueden entrar en los problemas de la lista. Son problemas grandes que el paciente tiene. Luego tenemos, por ejemplo, la historia médica pasada, que son diagnósticos del pasado, pero como ustedes saben, forman parte de su historia presente, ¿verdad? Alguien que fue diagnosticado diabetes hace un año, ese puede ser como un antecedente de enfermedad, pero es una enfermedad actual también porque él la tiene. Siempre hay que mencionar esa parte importante. Luego tenemos lista de medicamentos. Siempre hay que verificar que los medicamentos estén actualizados. Son medicamentos que son prescritos por receta y también medicamentos que el paciente compra en el súper, que se le llama over the counter, que puede incluir vitaminas, suplementos de hierbas también, si los está tomando. Es importante también que digamos la dosis, la frecuencia y la ruta de administración que utiliza el medicamento. Luego alergias también, hay que mencionarlas si son a medicamentos o alergias no medicamentosas y qué tipo de reacción producen. La historia familiar también es importante, cualquier condición médica que haya diagnosticado a un familiar inmediato, un hermano, padre, hermana, tíos, primera o segunda línea de consanguinidad, es importante ponerlo como historia en el expediente. Luego está la historia quirúrgica, que son cirugías previas. Historia social, incluye si hay uso de tabaco, alcoholismo, uso de drogas recreativas y si hace ejercicio el paciente que mostró. Luego, ya cuando nos metemos ya a la parte de los exámenes, ya que van con lo que tiene que ver con la parte de signos vitales, recordemos siempre que los signos vitales, como su nombre lo dice, ¿verdad? Son signos de vida, pues, del paciente. Y tienen una característica que son variables.
Nunca un signo vital es estático, ¿verdad? Todo cambia, pero tiene un rango de normalidad. Por ejemplo, el pulso puede variar de 60, 80, 100, volver a bajar a 70, pero mientras se mantenga en el rango de lo normal, estamos bien. Entonces hay que ponerle atención a eso. Vamos a ver, por ejemplo, el primer signo vital que nos interesa, la temperatura, ¿verdad? La temperatura eh, tenemos que hacerla, o lo podemos hacer de varias maneras, ¿verdad? Para eso existen diferentes formas de tomarla. Por ejemplo, tenemos el termómetro que se coloca en la boca, sería temperatura oral, en niños y adultos, el rectal, otro que se puede colocar en la zona de la axila, en el hueco axilar, bajo el brazo, el que se utiliza en el oído, el timpánico, y el que se puede utilizar sobre la frente, el temporal. El temporal se empezó a usar bastante por lo de la pandemia de COVID-19, se utilizó y era el recomendado, ya que se podía hacer rápido y sin mucho contacto con el paciente. Entonces, para medir la temperatura del cuerpo, eh, hay que lavarse las manos o utilizar alcohol gel, ¿verdad? Recuérdense que antes y después de tener contacto con un paciente o con un instrumento, como puede ser el termómetro, siempre es indicado la asepsia de las manos, ¿verdad? Luego tenemos el rectal. Todos estos métodos ustedes los van a ver durante su práctica o ya cuando empiecen a trabajar. ¿Cómo se hace? ¿Verdad? Yo no voy a entrar en mucho detalle, pero lo van a conocer ustedes. Por ejemplo, el termómetro rectal se toma en niños, ¿verdad? Entonces, y en adultos igualmente se puede utilizar. Luego tenemos, eh, están varios tipos de termómetros que se utilizan, está el digital, desechables, ¿verdad? Para tomar temperaturas. Hay algunos desechables, es bien raro verlos, pero sí existen. Hay que saber que podemos hacer que nos encontremos con ellos. El termómetro que ustedes van a ver probablemente son algunos de los que están viendo en este momento en su pantalla. Algunos están en la pared, tienen base de pared. Como pueden ver el termómetro acá no se ve porque la punta está dentro del aparatito que va más o menos así. Entonces cuando ya se saca de este aparato, hay que colocarle estos protectores de plástico, a cubrirlo así. Se tiene que cubrir uno por persona. Ya una vez se utilizó, ya se descarta esa parte plástica y ya se coloca una por cada paciente nuevo. Luego tenemos este que es el más tradicional, de lo que vemos que venden en Walgreens, farmacias, Walmart, todo eso vienen ya calibrados para Fahrenheit y Celsius. Este que está acá es el que se puede utilizar en la frente. En esta fotografía se ve un poquito mejor lo que les estaba hablando. Se tiene que colocar este protector de plástico sobre esta parte de metal para evitar contaminación cruzada entre pacientes, ¿verdad? Ya una vez esto se utilizó, se descarta en el basurero y esta punta se vuelve a meter acá en la parte superior, como se ve acá, y permanece ahí hasta nueva toma. Entonces, eso es bien importante. Los diferentes métodos tienen sus características cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, el timpánico. Vamos a regresar uno para regresar acá. Acá. Por ejemplo, el timpánico, ¿cuándo lo podemos usar? Cuando necesitamos rapidez. En niños que están inquietos, pacientes con estados confusional, nos puede servir el timpánico. Los otros, el axilar, lleva un poquito más de tiempo. Hay que dejarlo más tiempo en la zona de la axila. Y luego los cuidados que hay que tener con los rectales, también se va a ver que hay que sostenerlo, ¿verdad? No se coloca, pero no se suelta hasta que ya el tiempo de lectura llegue. Ahora bien, veamos el otro eh, signo vital. Acá tenemos el pulso, ¿verdad? El pulso es otra medida que podemos tomar como parte de los signos
cardinales que le llaman también. Recordemos que los signos vitales se deben de obtener siempre antes que el proveedor vea al paciente. Si nosotros encontrásemos algún valor anormal, este debe ser reportado al médico antes del encuentro para que él ya esté enterado que hay fiebre, que hay taquicardia, bradicardia, cualquier hallazgo ya está él enterado que él va a encontrarse con un paciente probablemente febril, ¿verdad? Entonces ya tiene que ir pensando en la estrategia, cómo lo va a examinar o qué probablemente va a necesitar. El pulso, entonces lo vamos a tomar en niños y en adultos por igual. Se hace la medida manual en los niños pequeños. La lectura del pulso se hace en la parte del húmero, a medio húmero, como lo ven en la fotografía. Medio brazo se hace una presión sobre el hueso, sobre el húmero, y ahí se palpa el pulso. ¿Verdad? Lo ideal es hacerlo por 1 minuto. Ya luego, en niños más grandes, vamos a utilizar el pulso radial. ¿Verdad? También se puede hacer por 30 segundos, multiplicado por 2, o hacerlo el minuto completo. También hay otros sitios, tenemos el pulso temporal, como lo ven en la fotografía superior, del lado izquierdo, ven ahí. El carótido, que es en el cuello. Recordemos el carótido, ahí hay que ponerle ojo. Tomar un lado a la vez, ¿verdad? No se pueden hacer los dos. Como lo ven en la fotografía, hay una mano que está apretando solamente un lado. Entonces tenemos el pulso braquial, que es en la fosa antecubital, en la cara interna del brazo. El pulso radial en la muñeca y el pulso apical, que sería cuando lo hacemos de forma directa auscultado, escuchándolo. Entonces el pulso apical, como su nombre lo dice, básicamente lo que estamos, eh, eh, imagínense que que estoy haciendo es el corazón, ¿verdad? Entonces, esta parte, la punta, es la parte apical que nosotros ya sabemos que más o menos se ubica en la línea clavicular media y el cruce con el quinto espacio intercostal. Pues en esa zona más o menos de la areola, de la tetilla, ahí vamos a palpar el pulso, pero nosotros lo queremos escucharlo. ¿Verdad? Por eso ven ahí la enfermera o la asistente médico que está haciendo uso del estetoscopio. Luego con la respiración, que es otro, también lo vamos a hacer de forma visual. ¿Verdad? Muchas veces algunos ponen el brazo sobre el hombro de la persona, algunos. Otros solamente lo observan, que el movimiento del pecho haga el ritmo de inhalación y exhalación. Lo podemos hacer por 30 segundos o 1 minuto completo. Esto usualmente se hace cuando se está tomando el pulso y el paciente no está atento del que le estamos tomando la frecuencia respiratoria para que él no trate de manipularnos el valor. ¿Verdad? Si ustedes ven en esta fotografía, probablemente el asistente médico, la enfermera le tomó el pulso primero. Ven ahí, le está tomando el pulso, pero también al mismo tiempo, cuando ya finaliza, ella sigue observando ya el movimiento del tórax del señor, pero simula como que le está siguiendo tomando el pulso, entonces como que dice matar 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Tomo el pulso primero, no le quito el dedo de la zona radial y le sigo observando el movimiento del tórax. Ahora, el otro valor es la presión arterial, que también lo vamos a hacer de forma manual, utilizando el esfigmomanómetro tradicional, pero también hay algunos que son automáticos, se pueden usar también. Por ejemplo, en niños muy pequeños, rara vez se toma la presión arterial. Y si lo hacen, lo va a hacer un proveedor con entrenamiento para él, ¿verdad? Para hacerlo. Los niños mayorcitos también, ¿verdad? Lactantes mayores o ya de 3, 5 años, por ahí. También no se le mide como rutina, pero si se hace, tiene también que hacerse con la utilización de un esfigmomanómetro apropiado a su talla y seguir los pasos
que el protocolo así lo dice. Ya en el adulto o niños más grandes, también observar que el esfigmomanómetro utilice un manguito, ¿verdad? Lo que le cubre el brazo, de la talla del paciente. No tiene que ser ni muy grande ni muy pequeño. Como pueden ver acá, hay algunos dispositivos que son móviles, como este que está, que tiene llantitas, se puede mover de consultorio a consultorio. Este que es el tradicional que anda uno para todos lados también. Y los que están en la pared. Como pueden ver acá, algunos ya están montados en la pared, solamente necesito yo el estetoscopio y esto es bien, se estira bastante, el esfigmomanómetro, la manguerita esta, y se puede llevar hasta el paciente. Hay algunos sistemas digitales, se pueden usar con mucho éxito. Ahora, antes de empezar a ver el video, que le voy a pasar un video, ¿qué consideraciones especiales hay que tener en mente? Por ejemplo, en pacientes con mastectomía. La presión arterial nunca se debe ser del lado de la mastectomía. Por ejemplo, si una mujer tuviese una historia quirúrgica de una mastectomía del lado izquierdo, evitemos utilizar el brazo del lado izquierdo, ¿verdad? Si eso el paciente nos va a dar esa historia, ¿verdad? También, si no tenemos mucha certeza en tomar la presión, un paciente que ha tenido, por ejemplo, una doble mastectomía, no pescamos de nada pidiendo ayuda. O sea, si pidamos ayuda y alguien ya con más entrenamiento, con más rodaje en la clínica que nosotros al principio, luego vamos a tener esa experiencia nosotros, puede tomar la presión arterial utilizando otro sitio, ¿verdad? Así que se puede utilizar eh, otros lugares ya con el estetoscopio. Hay también, por ejemplo, se puede tomar el estetoscopio, colocarlo en una zona popitlea, se puede usar, es raro, pero se puede usar. Vamos a ver este video de la toma de presión arterial. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now. That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes.
Bueno, como pudieron ver, la presión arterial siempre necesita obtener el consentimiento informado, pero de forma verbal. Si ustedes vieron, él se presentó al principio y le explicó de manera sencilla al paciente y luego le dice si está bien, que le va a tomar la presión. Y el paciente dice sí, está bien. Esa es una forma bien expresa de obtener un procedimiento informado positivo, ya que si bien es cierto, es un procedimiento invasivo porque le voy a colocar algo sobre la piel, no es que le voy a provocar dolor al paciente, probablemente un poco de incomodidad, y él también se lo advirtió, que le dijo, le podría tomar, puede ser que sienta un poco de incomodidad, y el paciente dijo que sí. Entonces el valor de la presión arterial, como ven, es bien importante, ya que nos puede dar información valiosa de que un paciente está experimentando valores sobre los que hay que ponerle ojo, ¿verdad? Son valores altos de presión, que podrían ser factores de riesgo para un infarto, un derrame, un stroke, una enfermedad renal crónica, incipiente muchas veces. Hay pacientes que probablemente necesiten tratamiento médico. Si ustedes ven la tabla que tienen frente a ustedes, van a ver que ahí están algunos valores que son considerados normales, ¿verdad? El primer valor 120, 80. Luego, a partir de ahí, cualquier elevación ya entra en una categoría de presión arterial alta o prehipertensión. Y luego los valores ya que son de riesgo, que son arriba de 140 a 90, es una presión arterial que hay que observar, entra ya en el espectro de tratamiento, probablemente medicamentoso. Y las crisis hipertensivas, que son riesgos mayores, probablemente tienen que referirse a un hospital. Ahora, otra medida que se utiliza en la clínica es el oxímetro, básicamente es medir la concentración de oxígeno en el glóbulo rojo, ¿verdad? Para eso hay un aparatito, se conoce como oxímetro, pero muchas veces el oxímetro también da el pulso, entonces se llama oxímetro de pulso. Hay que ponerlo en el dedo o en un dedo del pie, dedo de la mano o un dedo del pie, si acaso. Pero dedos del pie que no tengan esmalte de uña, ¿verdad? Tiene que estar libre. Entonces se coloca el oxímetro de pulso y se espera hasta que el aparato ya dé la señal que ya leyó. El lector está listo y ya cualquier valor por abajo de 95 ya hay que reportarlo al proveedor. Que puede influir la lectura del oxímetro es hemoglobina, anemia, ¿verdad? Pacientes con anemia, de circulación disminuida en ciertas áreas del cuerpo, la actividad de la persona y si hay una intoxicación por monóxido de carbono. Luego, estos son algunos valores de presión arterial, pulso, temperaturas y tenemos también la respiración. Son considerados valores dentro de los rangos normales. Aquí están algunas observaciones especiales que hay que tener en consideración. Como les dije, pacientes que han tenido mastectomía, tienen eh, fístulas arteriovenosas también. No solamente lo mencionamos en la flebotomía, pero también tomar una presión arterial de un paciente que tiene una fístula arteriovenosa en un brazo, se la podemos echar a perder, ¿verdad? Y dijimos que para ellos eso es muy valioso. Ahora, otras medidas que entran en la visita, lo que se conoce como medidas antropométricas, que son peso, altura, y también está la circunferencia del brazo en algunos casos, el espesor del pie cutáneo también, el BMI, el valor de índice de masa corporal, va también ahí. Entonces son algunas cosas que hay que medir en la visita, ¿verdad? El peso de la persona es una medida muy importante. En los niños también la interpretación se hace en base a la edad. Entonces, recordemos que el peso se debe tomar con la persona con la menor cantidad de ropa, para que sea lo más exacto posible y sin zapatos. Como la pueden ver en esa foto, la señora se ha retirado los zapatos, se quedó con la ropa mínima. La estatura también es una medida importante, especialmente en niños y adolescentes.
Se debe medir con el paciente descalzo, ¿verdad? Como lo ven en la foto también. Entonces, se puede hacer también dos cosas al mismo tiempo ahí, ¿verdad? Le están midiendo la estatura y luego el peso. Estatura casi siempre es por la primera vez y el peso sí se puede estar haciendo cada vez que visite la clínica, porque eso sí puede variar bastante. Especialmente un adulto puede perder peso de un mes a otro. Es importante saberlo. Luego ahí les dejo unas fórmulas para convertir kilos a libras de manera con calculadora, se puede hacer, o viceversa, ¿verdad? De libras a kilogramos. El índice de masa corporal, habíamos dicho que es un valor que se utiliza mucho, que determina si un adulto está en sobrepeso o no. Y básicamente lo que se necesita es la altura del paciente y el peso. Ya hay tablas o la computadora también uno le puede poner los datos. La computadora le da el valor y uno ahí ubica en el rango que cae el paciente, ¿verdad? Si es 18.5 a 25, peso ideal de 25 a 29.9, sobrepeso y arriba de 30 es considerado obeso. Y también hay otros que arriba de 34 se pueden considerar como obesidad mórbida. Ya es una obesidad que ya entra en un espectro más de atención. Son personas que ya entran en otros riesgos que hay que ponerles ojo también. En cuanto a los niños, las medidas en niños, recuerden que los niños también se hacen en una báscula, que también se puede medir el peso y la medida de longitud del niño en el mismo tiempo, para ahorrar ahí ese tiempo. También se le puede medir la circunferencia de la cabeza con cinta métrica a los niños. Entonces hay que hacerlo, como ven en la fotografía, es un niño que está medido de pie a cabeza. Se apoyan bien los talones en la parte inferior, y luego la medida de la cabeza. La circunferencia de la cabeza y el tórax también es una medida que se hace en cada visita, especialmente en las consultas, que puede dar valor, ¿verdad? La circunferencia del tórax se mide horizontalmente a la línea de la tetilla y la cinta, en cuanto a la circunferencia de la cabeza, se coloca alrededor de la cabeza a un nivel justo por arriba de las cejas, de las orejas y la prominencia occipital en la parte posterior de la cabeza, y se hace la medición y se anota en el expediente del niño. Ahora veamos este lavado de manos que también hay que recordarlo. During this COVID-19 pandemic, we have all heard the importance of hand washing and proper hygiene to stop the spread. So here are tips on a good hand washing routine from the CDC. Wet your hands with clean water and apply soap. Lather hands by rubbing together. Remember the back, between the fingers, and under your nails. Scrub for at least 20 seconds. Rinse under clean water. Dry with a clean towel or air dry. Bueno, ya vimos ahí que era el lavado de manos. Recuérdense el número mágico ahí, en el lavado de manos convencional, 20 segundos. Otra cosa que el asistente médico va a hacer es preparar pacientes para procedimientos menores, como pueden ser retirar puntos de sutura o retirar grapas. Entonces, el asistente médico ayuda en ese procedimiento muchas veces. Entonces, los procedimientos que ustedes ven son sencillos, pero hay que saber que lo de la asepsia, ¿verdad? Antes y después siempre hay que hacérselo. Muchas veces puede ser que utilicen guantes no estériles. Se utilizan uno por paciente, ¿verdad? Luego se descarta.
Hay que hacer siempre educación en salud al final del procedimiento de los pacientes. También hay que reconocer en los pacientes algún signo de infección, como puede ser fiebre, dolor, enrojecimiento de la piel, paciente con un pulso rápido, puede ser también un signo de infección, taquicardia, ¿verdad? Y hay que tener el síndrome, que son cosas que van juntas. Luego, con diarrea, dolor al orinar, son signos también que hay que pensar de algún problema de tipo bacteriano o viral y hay que reportarlo. Recuérdense la remoción de puntos de sutura, puede ser que ustedes lo tengan que hacer. Es un procedimiento que ya vienen los kits preparados para hacerlo y se utiliza una pinza para alar el hilo de la sutura, y luego una tijera pequeña para cortar los hilos y alarlos. Recordando siempre que hay que tener cuidado no dejar ningún extremo adentro de la herida, porque eso sería un factor de una infección a posteriori. Luego retirar también los puntos de grapas. Ya existen unas como tijeritas que alan la grapa hacia los lados y hacia arriba, que ya vienen con el kit preparado. Solamente de proceder a quitar una por una y limpiando alguna sangre que pueda soltar la grapa en algunos casos. También el lavado de ojos y oídos puede ser que tengan que ustedes asistir a la enfermera o al doctor. Entonces se hace siempre con un equipo que incluye guantes, como una jeringa, agua tibia, no helada, ¿verdad? Siempre hacer la asepsia de las manos previamente. Cuidado de la herida podría significar, por ejemplo, quitar un vendaje elástico, retirar una gasa y colocar una gasa estéril sobre la herida. Muchas veces lo único que se va a utilizar son soluciones salinas sobre las heridas para limpiarlas y no se utilizan jabones. Solamente soluciones salinas, secar, gasa estéril nueva y luego cubrir. Ya también las clínicas tienen sus equipos preparados para ese propósito. Cuando asistamos a pacientes que necesiten movilizarse con algún tipo de aparato, como puede ser una muleta, una silla de ruedas, ¿verdad? Siempre tenemos que, cuando tengamos que hacer ese tipo de ayuda, ¿verdad? Siempre presentarnos con el paciente, identificar al paciente, como ya lo dijimos, con nombre y fecha de nacimiento, explicarle lo que se va a hacer y preguntarle a él permiso si para asistirlo, ¿verdad? Siempre hay que asegurarse que el paciente esté utilizando zapatos con suela no deslizante, ¿verdad? Antideslizante. Si el paciente utiliza una andadera, como puede ser el caso muchas veces, como la andadera acá está. Asegurarse que la andadera esté, que tenga todos sus protectores de plástico, estos que están acá, y nos apoya en los apoyos de la andadera, que tengan las puntas de goma seguras, ¿verdad? Que estén bien seguras a cada extremo. También hay que asegurarse que los agarraderos de las andaderas estén intactos, en buena condición, pues. Hay andaderas que están funcionando, pero son bien inestables, pueden tener riesgo de caída, las puntas ya no sirven, tiene 2 de 3 y ya la otra es puro metal, los apoyamanos acá también están ya no intactos. Entonces hay que asegurarse, ¿verdad? Pero esa andadera siempre esté, si es de la que tiene rueditas como esta de acá, asegurarse que siempre cuando el paciente va a iniciar la caminada, que primero esté en posición de enllavada o frenada antes de empezar. En lo que son los bastones, también ver que sean de las medidas de las pacientes para que los ángulos de apoyo sean correctos, ¿verdad? Que son de 30 grados, como lo dice esta fotografía acá, ¿verdad? 30. Ese es el ángulo ideal de un bastón o una apoyo muletas. Si se le va a auxiliar al paciente a hacer alguna grada, algunos pacientes se colocan un cinturón en la parte media, justo por abajo del ombligo. Entonces, de esa manera se le puede ayudar
a caminar al paciente, ¿verdad? Y se evita el riesgo de que se vaya a tropezar o a caer. Siempre hay que irlo guiando de forma verbal al paciente. Si en algún momento en una clínica ustedes tienen que hacer administración de algún medicamento, de una vacuna, etcétera, los van a entrenar. Obviamente primero los van a entrenar y luego ya ustedes van a empezar a hacer las técnicas individual, ¿verdad? Recordemos siempre los sitios para inyecciones, por ejemplo, las zonas intramusculares que se utilizan son la deltoidea, ¿verdad? En el hombro, la región glútea, las nalgas y la región lateral. Inyecciones subcutáneas, tenemos el abdomen, el muslo y la región glútea también. Recuerden siempre los ángulos de las técnicas, ventromuscular a 90 grados, subcutánea 45, intravenoso, que se acuérdense la intravenosa, la fleotomía, dijimos que el rango es entre 15 y 30, ¿verdad? 25 está correcto. Y la intradérmica, que es bien pegadita a la piel, que es a 10 grados. Sitios de intradérmica tenemos el antebrazo cuando se hace PPD o la espalda. Las medidas de las agujas, recuérdense que pueden ir desde 16 hasta 30. Los números grandes son finas, números pequeños son gruesos. La flebotomía dijimos que más común ocupado es el 21. Unas imágenes que se pueden ver los sitios de algunas áreas donde son comunes para aplicar intramusculares o subcutáneos. También puede ser que ustedes tengan que administrar terapia inhalada, siempre identificar al paciente, lavarse las manos, colocarse guantes no estériles, ver que los medicamentos son los correctos, revisar si no hay alergias en parte del paciente. Siempre recordar los 5 correctos, ¿verdad? Antes de una recomendación, antes de una administración de medicamento, siempre errores, siempre guarden en mente estos 5 correctos. Uno es el paciente, es el medicamento correcto, la dosis es la correcta, la ruta y el momento de administrar es el correcto. Con esas 5 cosas, ustedes tienen la certeza que probablemente los errores se van a minimizar a 0. ¿Ah? Yo sé que el paciente, el medicamento lo reviso en el expediente, la dosis, la potencia del medicamento, que sea tantos gramos, 5 gramos, 10 miligramos, de lo que sea, la ruta, que oral, endovenosa, intramuscular, y la hora, ¿verdad? Que le toca a esa hora. No es muy rápido o nos hemos pasado mucho. Y al final, documentar todo. En cuanto a la parte de inhalación, recuérdese los medicamentos, revisarlos, agitar el contenedor. Se puede hacer una administración de tipo nasal. Siempre hay que instruir al paciente que tiene que limpiarse las fosas nasales y poner en posición un poquito declive la cabeza, opuesto. Puede ser también que se tengan que administrar medicamentos por la vía oral, inhalado por la vía oral. También recuérdese que el tubito el tubito de medicamentos siempre hay que calentarlo un poquito, enrollándoselo así, moviéndolo hasta en las palmas de la mano. Y luego ya se coloca la boquilla en la boca, más o menos, y se hace el disparo. En cuanto a otra cosa que también puede ser que ustedes tengan que hacer son requisitos para llenar prescripciones. Si también los entrenan para eso, tienen que saber que lo importante acá es verificar que el paciente tiene todavía refills, porque los médicos le ponen de 3 de 3, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Puede ser que el paciente ya no tiene derecho a otro refill, entonces tiene que regresar a una consulta, ¿verdad? Siempre el refill, el que lo autoriza es el doctor, no es el asistente médico ni la enfermera. Ellos son los que informan. Y ya una vez usted verificó que tiene derecho a un refill o que no,
le informa al médico que si el paciente tiene derecho a un refill todavía, y el médico es el responsable de indicarlo, ¿verdad? Él es el último que tiene que de autorizarlo, ¿verdad? El proveedor es responsable de asegurar que la prescripción reúne todas las regulaciones federales y estatales para ser prescrito. Él es el único que puede hacerlo. Esto es bien curioso. Siempre los pacientes le informan a uno cuando ellos ven diferencia en las pastillas. No los ignoremos, porque a veces uno dice, ay, ¿qué sabe? No, muchos pacientes, es obvio, ¿verdad? Que muchos medicamentos podrían cambiar de forma y color, pero es una advertencia a veces cuando él dice, no, pero la vez pasada la pastilla era roja o era celeste. Por eso hay que ponerle atención. Es como una advertencia, una luz amarilla que me hace pensar a mí, puede ser que el medicamento sea el correcto siempre, pero cambió la forma de la pastilla o el color o el tamaño. Pero siempre hay que tener en mente que eso puede variar, ¿verdad? Bueno, voy a cambiar acá la otra presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, profesor.